Familia Unida sale al encuentro de las familias. Que me ayude a hacer las cosas que me tocan. Son temas muy fuertes, pero que a fin de cuentas busca acompañar y fortalecer a las familias. Tener una situación afectiva positiva. Y así Familia Unida se acerca a las diferentes etapas de la vida. Bienvenidos, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Soy Daniel Irán y hoy tengo el honor de contar con la presencia del doctor Jesús Amaya. Un saludo para todos los que nos escuchan en el podcast y también para aquellos que nos ven a través de YouTube. Doctor Amaya, bienvenido. ¿Cómo estás el día de hoy? Pues muchas gracias, Daniel, por la invitación. Es un gran honor estar en esta gran organización que es Familia Unida. Y es un privilegio el poder estar contigo para platicar de posiblemente los temas de familia que es esencial ahora en estos tiempos. Bien, pues la verdad, doctor, es un gusto que estés con nosotros. Eres una autoridad en el tema. Si me permites, voy a leer algo de tu currículum. Obviamente voy a mencionar solo algunos puntos. Sería muy padre conocer todos los títulos que has publicado. Pero bueno, a manera de resumen, les quiero comentar que el doctor Jesús Amaya Guerra es licenciado en Educación con maestría en Desarrollo Organizacional por la UDEM. Cuenta con maestría en Psicología Clínica y estos estudios los realizó en España. Cuenta con doctorado en Currículum e Instrucción por la Universidad del Norte de Texas y estudios de postdoctorado en Educación, Género, Aprendizaje y Cerebro en el programa de Belma Smith por la Universidad del Norte de Texas. Doctor, pues un gusto tenerte con nosotros. Al contrario, es un gran privilegio, Daniel, y pues realmente te mando un gran abrazo virtual desde Monterrey. Gracias, gracias. Pues fíjense, el doctor acaba de publicar un libro. El tema o el título del libro me parece estupendo. El libro que publicó hace 2 semanas se llama Hijos con Raíces y Alas. Y creo que ya el título es muy sugerente, pero ¿nos podrías decir por qué elegiste este título? Sí, es muy importante cuando estamos criando a un hijo, el poderlo primero educar con raíces. ¿Qué significa raíces? Hay una anécdota muy interesante de la historia del bambú japonés que quizá ustedes conocen, en donde siembras tú el bambú, lo riegas, lo fertilizas, un día, un mes, un año, 5 años, 6 años. Y en esos 6 años no sale ni una pequeña hoja, ni una pequeña rama. 6 años estar cuidándolo y regándolo. Y de repente, en 6 semanas, crece más de 30 metros. Wow. Esa historia y esa anécdota surge precisamente de Hijos con Raíces. Muchas veces educamos, formamos a los hijos y muchas veces no vemos, pues el fruto, esa pequeña hoja, esa pequeña flor, después de años y años, pero internamente el hijo va creciendo raíces, raíces profundas, raíces fuertes, sólidas, que en un momento dado estas raíces le va a ayudar a sostenerse ante adversidades, ante problemas, sobre todo en la adolescencia, en la juventud y en la misma adultez. Y ahí viene precisamente esa analogía, y hablo precisamente de hijos con raíces, como el bambú japonés, que muchas veces no nos damos cuenta. Y hasta muchas veces perdemos la esperanza y la paciencia de que no vemos ningún resultado. Pero la semilla ahí está y la raíz existe. Y de repente nos da esta gran sorpresa, sobre todo de esta buena educación que estamos dando a nuestros hijos. ¿Y por qué alas? Porque estas raíces, entre mayor fortaleza tengan, pues el muchacho va a poder volar, va a poder salir del nido, va a poder ser independiente, va a poder crecer, va a poder enfrentarse a problemas sin la necesidad de papá y mamá estar siempre protegiéndolos, porque él va a ser capaz de tomar buenas decisiones y elegir muy bien las metas y luchar por ello con esfuerzo y con perseverancia. Y de ahí viene precisamente esa pequeña analogía, raíces de una educación, de una formación, y alas de un crecimiento y un despegue que es muy importante en nuestras vidas. Excelente. Doctor Jesús, en tu experiencia, bueno, ¿qué nos ha dejado la pandemia como padres? ¿Qué retos nos ha puesto como padres?
no sé si podríamos hablar de estilos de padres en pandemia. Ujú. Sí, mira, por cierto, en la portada del libro Hijos con Raíces y Alas, aparece una pintura, en la portada de la pintura, y Wow. esa pintura es de Rembrandt, pintor holandés, que simplemente vivió en el siglo XVII y XVIII, y tiene una pintura que a mí me llamó la atención, que es el retorno o el regreso del hijo pródigo. Es una parábola de los evangelios, ¿sí? En donde Jesucristo habla brevemente de este hijo que le pide la herencia al padre. Entonces se va en vida, toda la herencia se la gasta, se la malgasta, y después de varios meses o años, el hijo pues ya no tiene un solo peso para poder mantenerse. Y entonces empieza a comer bellotas de cerdos y te reflexiona y dice, los siervos de mi padre comen mejor que lo que estoy comiendo, regresaré, pedí perdón y lo serviré, porque ahí comeré pues simplemente mejor que las bellotas. Y al regresar, al pedirle perdón, la sorpresa es que lo recibe con una gran fiesta, y claro, el hermano celoso, etcétera, etcétera. Y en esa pintura del regreso del hijo pródigo, está el hijo de rodillas y el padre o el papá le pone las dos manos en la espalda. Se ve la pintura. Y si ustedes observan la pintura, ustedes dicen, es que hay un defecto en la pintura, porque las dos manos no son iguales, son asimétricas. Y dice, es que una mano es más grande que la otra. La mano izquierda es más grande y la mano derecha es más pequeña. Entonces ustedes dicen, es que se equivocó Rembrandt al pintar. Pues no es que se haya equivocado, sino hay un mensaje muy interesante. La mano izquierda, que es más grande, representa la mano masculina, la mano de papá, fuerte, musculosa, que representa la disciplina, la estructura, el orden, los límites, las consecuencias. Y la otra mano derecha, que también está sobre la espalda del hijo pródigo, es más pequeña y representa una mano femenina, que es la mano de mamá. Cariño, amor, paciencia, ¿sí? Convivencia, diálogo. Y precisamente esta pintura refleja precisamente el libro y refleja el estilo parental que necesitamos en esta pandemia. Necesitamos nosotros educar a los hijos con estas dos manos. Por un lado, el amor, el cariño, el diálogo, el respeto, la convivencia, el juego, y por la otra mano, la estructura, el orden, la firmeza y las consecuencias. Y son dos elementos que tenemos que siempre estar manejando y que muchas veces lo hemos olvidado. ¿Por qué lo hemos olvidado? Porque, bueno, tú, Daniel, es bien jovencito, no has vivido realmente ese estilo de disciplina duro, estricto de nuestros padres, del cinto, de la nalgada, del pellizco, del reglazo. ¿A poco te tocó, Daniel? No me digas que... Sí, me tocó. Entonces, eres tremendo todavía? Sigo siendo tremendo. Sigue siendo tremendo. Bueno, pero por esta parte de las alas, ¿no? Exactamente. De tomar decisiones, ¿no? Así es, ¿no? Este muchacho intenso, ¿verdad? Pobre papás, entonces. Entonces, vivimos ese estilo. En la escuela, el reglazo, la nalgada, a mí me educaban a puro cinto, a puro cintarazo. Yo también era y sigo siendo tremendo. Entonces, era un estilo muy estricto, muy duro. Y hasta muchas veces abuso físico también. Claro. Y nos vamos ahora a otro extremo. Ahora somos papás más permisivos, más tolerantes, en donde no hay cierta firmeza y tampoco consecuencias. Entonces, estos dos péndulos que vivimos y que van de un extremo al otro extremo, pues son muy peligrosos. Tanto el ser demasiado estricto y firme, sobre todo en donde no hay diálogo, no hay convivencia, como en el otro extremo, en donde al hijo se le permite todo, totalmente libertad, el niño no vive ninguna consecuencias de malas decisiones, una sobreprotección. Entonces tenemos que buscar siempre este punto medio que es fundamental en nuestras vidas. Y hago otra analogía también, hay otra analogía que viene en el libro, que educar y criar un hijo hoy es como guiar un caballo. Para guiar un caballo uso dos riendas muy importantes para poderlo guiar. Una rienda es de cariño, de amor, y la otra rienda es de estructura, de orden. Si el caballo nomás le estira una rienda, pues se va por un lado, y si estira nomás la otra, se va por otro lado. Entonces, para poder guiar al caballo en un camino recto, correcto, pues uso las dos riendas, ¿me explico? En donde yo a mi hijo lo amo, lo respeto y soy firme. Respeto y firmeza son dos elementos importantes
que no debemos de olvidar hoy. Por supuesto. Y bueno, en este último año y medio, hemos estado más en casa y esto nos ha llevado a convivir más con nuestros hijos, ¿no? A lo mejor también, pues ha aumentado la presión de trabajar desde casa. Finalmente, te quería preguntar, ¿cómo logramos este equilibrio? O sea, ¿qué tips nos podrías dar para que por un lado tengamos esa mano firme, fuerte, paternal de reglas y por otro lado esa mano femenina, cariñosa, de atención, de escucharles, de no minimizar sus sentimientos y emociones? ¿Cómo podemos lograr ese equilibrio, doctor? Voy a dar un ejemplo, porque ahí serían diferentes estrategias, pero un ejemplo clásico es: nuestros hijos deben de vivir consecuencias naturales de sus conductas. Okay. Eso es primero. Voy a dar un ejemplo muy simple. Imagínate, bueno, aquí voy a dar un ejemplo personal, mal hecho, pero bueno, es un ejemplo que me aclara mucho este proceso. Okay. Aquí en esta área donde estoy es la oficina, que tienes aquí tu casa y la casa de todos ustedes. Y aquí tengo Legos. Sí, tengo en varias cajas como 3,000, 4,000 mini Legos. ¿Sabes qué son los Legos? Esas piezas de plástico pequeñitas que se arman, ¿verdad? Es que haces carros y casas y eso. Bueno, un día llegan mis dos sobrinos que tengo, uno de 5 y 7 años, y dice: tío, ¿nos prestas los Legos? Y digo: claro que sí, hijitos. Nomás que yo te enseño, fíjate, yo te enseño. Abre la caja. Con tu manita agarra los Legos. ¿Quieres más Legos para jugar? No pasa nada. Con tu manita agarra más Legos. No me vacíes la caja, porque si vacías la caja de todos los Legos, ¿cuál es la consecuencia? Ustedes recogen todos los Legos. Dicho y hecho, tiradero que me hicieron. Tiraderos de 3,000 Legos tirados por todas partes. ¿Ok? Llega la mamá. ¿Me llevan mis hijos? Digo: no, hasta que recojan el último Lego. Ay, no, pobrecito, yo les ayudo. No, solitos, tienen que aprender. Tardaron 2 horas. 2 horas de recoger todo. 2 horas. Siguiente fin de semana. Vienen los chicos, otra vez. Tío, ¿nos prestan los Legos? Le digo: sí, ahí están las cajas. ¿Qué hicieron? Con su manita, con su manita. No les grité, no los insulté y me los pegué, pero fue firme con la consecuencia. Y este es un proceso natural que el niño tiene que vivir ahora. Yo dialogo con el niño, le explico las cosas, le trato de decir: hijito, si no haces esto, esta es la consecuencia. ¿Me explico? Y claro, yo no le estoy estirando ni mucho menos, o sea, lo dejo que él elija. Si el muchacho toma una buena decisión, el muchacho sigue teniendo privilegios. Pero si el muchacho toma una mala decisión, el muchacho vive la consecuencia de esa mala decisión. No le grito. Un ejemplo también clásico, los niños están viendo la televisión. La regla de la casa es cenar en familia. Es la regla, cenar en familia. Los niños están viendo televisión y le digo: hijitos, vénganse a cenar. Al ratito vamos. Estamos viendo caricaturas. No hay problema. No vengan. Nomás que si no vienen 2 días, no ven televisión. Ustedes saben. Si los niños en ese momento apagan la televisión y vienen a cenar, pues al día siguiente su privilegio sigue. Siguen viendo televisión. ¿Por qué? Porque respetaron la regla del norma. Si el niño no viene a cenar, definitivamente, hijito, 3 noches, 3 días, no ves televisión. Estos elementos suenan quizá un poco cruel, pero no es que sean crueles, es la vida, Daniel, es la vida. O sea, claro, el niño tiene que aprender de que nosotros tomamos buenas y más decisiones. ¿Y qué sucede? Ante una buena decisión hay consecuencias buenas, positivas; ante una mala decisión, consecuencias negativas. Y el niño tiene que aprenderlo desde pequeño ese proceso. Sé que es difícil, pero es necesario. Y creo que también, si te parece oportuno, me gustaría rescatar y profundizar en esto de las reglas. Creo que a veces falta claridad en las reglas en casa, ¿no? Falta tener reglas específicas, falta delegar responsabilidades a los chicos. Claro. No sé, en este sentido, en tu experiencia, ¿qué nos puedes compartir, doctor? Mira, hoy más que nunca, en tiempos de pandemia, se requiere un mayor orden en el hogar. Antes, el niño se iba 3, 4, 5, 6 horas a la escuela, regresaba, comía, se iba a sus actividades de deporte, artísticas, académicas, extracurriculares, estaba 2, 3 horas más, regresaba, cenaba, tarea y dormía. O sea, realmente no había, o sea, sí había necesidad, claro que sí, hay que tener reglas, claro, pero no había tantas reglas. O sea, ¿por qué? Porque el niño no estaba tanto en la mayoría del tiempo estaba o en la escuela, había reglas en la escuela o en sus actividades extracurriculares. Hoy ya no. Hoy el muchacho está 24/7.
Entonces el muchacho tiene que tener orden, desde el momento que se levanta, el horario, me explico, el desayuno, el aspecto de que tiene que colaborar también en la casa. No es lo mismo que el muchacho no esté, ahí está, porque ahora hay niños en casa, es más desorden, definitivamente. Sí, eso es normal. ¿Por qué? Porque dejan tirado, avientan, comen, tiran, o sea, es normal, o sea. Entonces tenemos que tener ciertas reglas básicas, normales, para mantener precisamente una armonía en el hogar. Muchas veces se piensa que la disciplina es algo contra la libertad. Y es lo opuesto. Un chico disciplinado es un chico que realmente tiene una gran libertad y sabe manejar bien su libertad. Entonces, la disciplina no es esclavitud. La disciplina no es golpear al muchacho. La disciplina viene del griego, que significa enseñar, instruir, educar. ¿Me explico? Entonces, la disciplina es básica, por favor, es básica tanto en la casa como fuera de la casa. O sea, es algo esencial. ¿Por qué? Porque si el muchacho empieza a seguir ciertas normas y reglas, ¿qué va a suceder en un futuro? Esas normas las interioriza. Y ahora sí, él usa lo que es la autodisciplina, el autocontrol. Entonces, el muchacho se autodesarrolla. O sea, el muchacho ahora sí genera un proceso de independencia, ¿me explico? Pero primero surgen con pequeñas reglas fuera de nuestro cuerpo, reglas en casa, en la escuela, que las vamos asimilando y después, ahora sí, tú eres la persona mejor que nos puede explicar esto. Ahí viene la formación de la voluntad, del carácter, de las virtudes, que ya los hemos olvidado, por favor. O sea, una persona virtuosa, me explico, es algo, como decía Aristóteles, es quizá uno de los fines más nobles que debemos de tener, me explico. ¿Y cómo se forma una virtud? Pues practicando, con hábitos, con tareas, me explico, con repetición, con estructura. Pero tú, bueno, tú eres experto más que un servidor, tú puedes explicar mejor ese elemento que es esencial, que hoy a los chicos les falta. Claro, doctor. Fíjate que comentas cosas bien, bien importantes, ¿no? Quisiera aprovechar tu experiencia en estos temas para que nos digas, creo que al final tenemos que ayudar a nuestros hijos a que manejen su libertad y que sepan ser libres, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer esto, doctor? Mira, la libertad se gana, no se regala. Eso, exacto. O sea, la confianza se gana, no se regala. Los privilegios se ganan, no se regalan, por favor. Esto es normal. ¿Cómo se gana la libertad del muchacho? Pues mereciéndola, cumpliendo expectativas, cumpliendo responsabilidades, ¿me explico? Entonces, es la mejor forma de ganarse la libertad, ¿me explico? Un muchacho que hace buen uso de su libertad es un muchacho independiente, o sea, los papás ya no necesitamos estar detrás de ellos, ¿me explico? Claro. Entonces, el muchacho se tiene que ganar el buen uso. Un ejemplo que es típico de hoy, esto. Esto es un elemento muy importante que tenemos que regular como papás, ¿me explico? ¿Hasta cuándo? Hasta que el muchacho realmente haga un buen uso de esto. ¿Y cómo? Sencillo, le doy el celular, no sé, 11, 12, 13 años, no sé qué edad. ¿Qué hago? Necesito que me des tu contraseña porque yo necesito primero supervisar el uso que hace del celular. Claro. Es que mi libertad, mi privacidad, me vale. Me vale. O sea, yo primero te voy a tener que cuidar y tienes que merecerte el uso. Entonces, quizá al principio, estoy inventando, quizá al principio entro todos los días, veo su historial, veo que mi hijo lo está usando muy bien, un día, una semana, un mes, realmente acepta, no acepta, rechaza, aplica, excelente. ¿Qué hago después? Quizás lo reviso cada 2 días y después cada tercer día y luego una vez a la semana, quizás después una vez al mes. Al rato digo, ¿sabes qué, hijito? Ahora sí. Adelante. Adelante. ¿Por qué? Porque ya se lo ganó. O sea, ya el muchacho se ganó el buen uso de la libertad porque tuvo madurez, tuvo responsabilidad. Pero un muchacho que le doy esto y a la semana descubro pornografía, hijito, discúlpame, esto, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y no vas a tener nada. Y cuando te le dé, voy a tener mayor supervisión y vas a tener que tener mucho cuidado. O sea, el muchacho tiene que ganarse esto. O sea, y los papás, desafortunadamente, pues se tienen miedo o les da flojera. Hay muchas causas de esto, pero tenemos nosotros, Daniel, que es algo fundamental, darle estas raíces al muchacho. Y estas son las raíces. El darle estructura, darle disciplina, darle límites, que el muchacho vaya formando esos hábitos. El hábito forma carácter y forma la voluntad y forma las virtudes. Es
Una persona virtuosa es una persona que va a despegar, va a volar sin ningún problema después. Pero Claro. primero hay que hacer esas raíces profundas para que el muchacho vaya formando ese carácter y esa voluntad. Bien, doctor, me encanta porque justo nos has llevado de nuevo al libro, ¿no? Raíces y alas. Dinos, ¿qué podemos encontrar en tu libro? ¿Por qué no lo recomiendas? A diferencia de otros libros que has escrito, ¿qué vamos a encontrar en este? Mira, en este libro van a encontrar muchos ejemplos. Como tú, Daniel, ahorita antes de la esta pequeña plática, entrevista, tuvimos un diálogo muy interesante en donde Daniel es maestro de preparatoria y me dice, es que aprendo muchísimo de los alumnos. Yo creo que más que enseñar, aprendo. Y es cierto, o sea, este tipo de experiencias, este tipo de convivencias que hay de diálogo, un servidor aprende muchísimo. Yo también soy maestro, claro, a tu nivel en la universidad, pero yo aprendo muchísimo y ojalá nunca deje de enseñar y de ser maestro, porque realmente aprendemos más de lo que podemos enseñar. Y este libro trae muchos aprendizajes de papás, aprendizajes de maestros, aprendizajes de los mismos muchachos, adolescentes, de experiencias, que nos ayudan a entender un poco esta vida que estamos teniendo, que no es nada fácil, Daniel. Y me han hecho siempre la pregunta, ¿qué es más fácil? ¿El ser papá hoy o hace 50 años? Y se lo digo sinceramente, son momentos diferentes, sí, pero yo prefería ser papá hace 50 años que hoy, porque hoy realmente hay retos muchísimo más difíciles que nosotros papás tenemos que tener esa capacidad y sobre todo el instruirnos a ser papás. No hay escuela de ser padres y por eso quiero felicitar a Familia Unida, a su escuela para padres, porque realmente no hay escuela para ser padres y claro, menos escuela para ser pareja o matrimonio de esposos. También faltaría otro elemento por ahí. Pero realmente nadie nos enseña a ser papás. Entonces, este tipo de material nos ayuda un poco, nada más a orientar. Y el papá toma la decisión. Al final de cuentas, se adapta, se acopla, no se acopla, me sirve, no me sirve, o a lo mejor no. Bueno, pues busco otro tipo de consejo. Pero realmente este libro nos ayudaría a tener cierta luz al final del camino que muchas veces tiene un poco de tinieblas. Hace poco publicamos un libro, Padres contra Corrientes. Ese lo publicamos hace 6 meses, Padres contra Corriente. Hoy los papás están viviendo una situación muy, muy difícil, porque hoy muchos de los papás, su forma de actuar no es lo que es lo mejor para su hijo, sino es lo que los demás muchachos y papás hacen. Y esto es algo crítico. Es que yo soy el único, es que todos mis amigos, es que porque no es como el papá de fulaneta y 1000 cosas más. Eso era ahorita, en tu época, ¿no? O sea, ya cambió todo. Ya cambió todo. Pues antes no había problemas porque los papás todos eran así. O sea, yo iba, es que no encontraba un papá que fuera bonachón. En mi época que tú digas, oye, ¿sabes qué? Un papá, una mamá que sobreprotegiera, nada. O sea, era todo lo opuesto. Entonces, ni había ejemplos de eso, no era de esa presión. Pero ahora sí, ahora muchos papás, y esto es interesante, ¿por qué? Porque hoy muchos papás estamos tomando decisiones por lo que hacen los demás y muchas veces no es lo mejor. Un ejemplo, perdón que entré a este tema, pero es un tema también bien importante, Daniel. Claro. Si a mí me preguntan constantemente, ¿cuál es la mejor edad para darle a un hijo un celular? Es una pregunta típica que me hacen. Cierto. Y les digo, ¿depende? ¿Cómo que depende? Sí, depende la mayoría o depende lo mejor. Porque si es la mayoría, un ejemplo, en Estados Unidos, el promedio de edad que dan a los hijos un celular es 10 años, 4 meses. Es el promedio en Estados Unidos. El papá le da a su hijo 10 años, 4 meses, le da el celular por primera vez. Promedio. Pero el deber es diferente. Steve Jobs, que paz descanse, le preguntaron un día antes de fallecer, ¿a qué edad le ibas a dar celular a tus hijos? Y su respuesta fue 16 años, high school, preparatoria, no antes. Steve Jobs, importante en ese elemento, genio de la tecnología, imagínate, hasta 16 años. Bill Gates, Microsoft, 15 años. Todos los dueños, creadores de Silicon Valley, todo en California, estos gurús de la tecnología, todos, 15, 16 años, no antes. Claro. Entonces, digo, depende, o sea, dime de dónde. Claro, si le doy a mi hijo a los 15, 16 años, pues voy a estar contra la corriente, luchando contra la corriente. Si no quieres, 10 años.
Entonces, estos elementos son importantes que hoy, sí lo teníamos, pero no tan fuertemente como hoy. Es una presión de los papás increíble. Es quizá lo más crítico que hoy papás que van contra la corriente. Y finimos, hay que luchar un poquito nada más. Sí, sí, sí. No, pues qué bueno que tocaste este tema, doctor, porque es cierto, además, hoy todo mundo opina, toda la información está en las redes, entonces quizá es importante, como tú nos dices y nos referiste, escuchar a autoridades que saben del tema, ¿no? Claro. Por algo Steve Jobs, por algo Bill Gates nos dicen 15, 16 años, ¿no? Así es. Y no dejarnos llevar por lo que la mayoría piensa o la mayoría hace. Claro. Doctor, pues lamentablemente se nos acaba el tiempo. Encantadísimo, un placer. Mil gracias por compartirnos esto. Gracias por hablarnos de tu nuevo libro. Gracias por referirte también a este libro de Padres Contracorriente, porque creo que muchos nos sentimos en esas circunstancias, ¿no? Entonces, gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu sabiduría, tus experiencias. Me encanta que tu libro, el último, dices que viene a partir de experiencias y de aprendizajes, de cosas que has visto en tus conferencias, de cosas que has visto al compartir con las personas, ¿no? Al contrario, Daniel, muchas gracias a ti y te felicito por tu forma de ser. Aunque eres una persona muy modesta, yo no sabía, es filósofo. Por eso hablaba de las virtudes, del carácter, porque realmente me identifico mucho con él. Que ojalá, y lo dijo perfectamente Daniel hace rato, definitivamente necesitamos recuperar esa reflexión, esa interioridad que es esencial de todos nosotros, que lo hemos olvidado, y este consumismo y esta comparación, que es otro problema que estamos teniendo ahora con muchas de las chicas adolescentes, esta imagen corporal, el compararse, el buscar la aprobación, la aceptación, los likes, el fit, el glamour, o sea, pobres muchachos, en serio, necesitamos ahora valorarnos por lo que somos y Así no es. por lo que las demás personas opinan de nosotros. Y Daniel es una persona experta en todos esos temas que también le recomendaría que escucharlo algún día. Me encantaría escucharte a ti, Daniel, ¿eh? Pues ya tendremos oportunidad, doctor. Lo bueno es que, bueno, hoy yo ya lo he escuchado en algunas conferencias acá en León. Es un placer aprender de lo que nos compartes y ya habrá oportunidad. Y amigos, pues nos despedimos el día de hoy. Y ojalá que nos escuchen en las siguientes entrevistas, que tomen los libros del doctor y que tratemos de exprimir estas experiencias de vida que él nos comparte a través de sus páginas. Pues muchas gracias. Saludos para todos. Bye. Y que estemos todos bien. Hasta luego. Gracias. Lo mejor.